Si el caso ha avanzado tan lentamente es precisamente por eso, pero hay que entender que el gran activo financiero de Epstein era la extorsión. Y la protección que recibía era la protección de una agencia que quería utilizar esos datos de extorsión para garantizar impunidad o omnipotencia y omnipresencia de los lobbies israelíes. Y es lo que fue, así fue. Hay una periodista que trabajaba en Vanity Fair, estamos hablando de los años 80 de esto, que intenta publicar un artículo y hace una larga investigación sobre estas dos muchachas. Y cuando sale publicado el artículo en Vanity Fair, el editor había borrado todo lo que estaba vinculado a estas dos hermanas, ¿no? Y entonces ella le dice a su jefe, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Que dice, no nos podemos meter con Jeffrey Epstein. Dicen que todo el despliegue en el Caribe contra Venezuela apuntó a eso y parece que sí, porque finalmente el tipo no ataca, no es el petróleo, es algo que yo vengo diciendo hace mucho, pero ahora hay una fuente de máxima autoridad que lo dice. No sé si has visto a esta Erika Kirk, que no sé, esta mujer me parece extraña, no la veo como una viuda dolida. Yo sé que cada cual vive su duelo de manera diferente, pero esta mujer es extraña, ¿no? No la veo llorar, no la veo afectada, la veo yendo a mítines, dando entrevistas, no sé, la veo muy activa. Bailando y manoseando también a J.D. Vance. O sea, un demócrata, Trump de toda la vida, es el presidente republicano. Un antitrumpista es el vicepresidente de Trump. Y sigue mirando la foto, ¿no? Si sigue mirando la foto es totalmente increíble. Por la razón que fuera, Charlie Kirk dijo hasta acá. Y él y Carlson y Owens y muchos más dijeron basta. Hasta Bannon, que es otro personaje, dijeron no, esto de Israel. ¿De dónde somos patriotas? ¿De Estados Unidos o de Israel? Pues no estamos defendiendo nuestros intereses, estamos defendiendo los de Israel en detrimento de los intereses de Estados Unidos y del Partido Republicano. En ese contexto lo matan a Charlie Kirk. Hola, bienvenidos a su canal de YouTube, Laura Rodríguez. El día de hoy vamos a estar colaborando con nuestro buen amigo Nicolás Moraz, que ya ha venido en reiteradas ocasiones al canal y pues que hemos colaborado en reiteradas ocasiones. Y él es la persona adecuada para hacer la actualización en torno al caso Epstein. Se han liberado una serie de fotografías muy impactantes. Presentaré solo algunas porque hay otras que evidentemente por el contenido delicado no se puede presentar en YouTube. Pero yo creo que Nicolás nos puede ayudar a entender en qué punto está el caso Epstein y si realmente alguna vez estas víctimas tendrán justicia, cosa que veo difícil considerando los nombres poderosos que están incluidos en la lista Epstein. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muy bien, estimada Laura, un placer estar con usted y con su audiencia, como siempre. Gran canal el suyo. Gracias, el tuyo también. Bueno, Nicolás, nos hemos levantado con algunas actualizaciones en torno al caso Epstein. Se han liberado más fotografías, aunque curiosamente gran parte de los archivos que se han publicado en el sitio del Departamento de Estado están censurados, como con tachones negros, borrones, lo cual refleja que realmente los republicanos no han cumplido realmente la ley, porque la ley establecía que se deberían publicar todos los archivos. Sin embargo, con lo que tenemos han aflorado muchos nombres de personas poderosas, Bill Gates, está Bill Clinton, está Michael Jackson, Diana Ross, hay muchísimos actores, Kevin Spacey, está Noam Chomsky, ¿no? Importante pensador, Woody Allen, efectivamente, hay muchísimos nombres que me dejan impactada, no solo porque son personas poderosas, sino porque Epstein llevaba más de una década operando con este clan de personas pequeñas, para evitar la palabra, y a mí me sorprende enormemente que la policía haya permitido que esto siguiera ocurriendo. Yo creo que tú fuiste la primera persona que me dijo que según tu información Epstein era un agente del Mossad. ¿Tú crees que precisamente por eso es que lo dejaban operar, Nicolás? Mire, efectivamente, no es una idea mía de todas formas. Yo leí el libro A Nation Under Blackmail, una nación bajo chantaje de Whitney Webb, que es una de las mayores expertas en este tema, y sinceramente creo que la agencia matriz de toda esta operación es la israelí, aunque sin duda Epstein ha interactuado con agencias estadounidenses. Hay una de la cual hay prueba sobrada, que es el FBI, desde el año 2008, si no recuerdo mal, cuando enfrenta sus primeros cargos judiciales, digamos, por vincularse con menores en Florida,
de los cuales tuvo clara conciencia Donald Trump y aún así se los vio a posteriori de eso, es importante recordarlo, siendo Trump el mayor interesado en que todo esto termine cuanto antes, ¿no? Pero sí, originalmente Jeffrey Epstein trabajó su base de datos, transaccionó protección con el servicio de inteligencia israelí, lo cual es muy interesante de recordar o de destacar o de dimensionar, siendo que en estos últimos años el Estado de Israel perpetró los peores crímenes de guerra del siglo XXI, acabando en forma directa con 70.000 personas con ataques militares y otro 500.000 o más, según las relevaciones de Naciones Unidas, a través de hambruna forzosa y privación de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Mayoría absoluta, mujeres y niños desarmados. ¿Cómo llega a ser esto un Estado de estas características sin una fuerte intervención internacional que termine con Netanyahu juzgado y condenado a muerte en un tribunal internacional, que es lo que ameritaría, como pasó con los nazis? Con presión, con una impresionante red de chantaje que incluye a la nobleza británica, a toda la clase política estadounidense, por lo menos a todos los jerarcas partidarios más importantes del Partido Republicano y del Partido Demócrata, lo que es decir, muchísimo. Políticos latinoamericanos, gente de la farándula, gente de la prensa. Cuando digo políticos latinoamericanos, puedo ser concreto: Andrés Pastrana, presidente de Colombia; José Luis Manzano, financista clave de Milei, ex ministro del Interior de Carlos Menem, un magnate, un hombre muy levitante en la política argentina. Estamos hablando, digamos, de nombres de pesos, y todas esas personas están grabadas manteniendo relaciones sexuales con menores, digamos las cosas como son. Definitivamente hay un poder inmenso sobre esas personas que se exponen a ver terminadas sus carreras y terminar en una cárcel pese a todo su poder. Si el caso ha avanzado tan lentamente es precisamente por eso, pero hay que entender que el gran activo financiero de Epstein era la extorsión. Y la protección que recibía era la protección de una agencia que quería utilizar esos datos de extorsión para garantizar impunidad o omnipotencia y omnipresencia de los lobbies israelíes, y es lo que fue, así fue. Jeffrey Epstein fue asesinado, nosotros mostramos en el canal, yo se lo mencioné, si quiere le busco el video. No es un descubrimiento, un hallazgo nuestro, pero tras la insistente negación durante años de mostrar esas cintas de seguridad, se mostraron cortadas, y el fragmento que cortaron salió a la luz finalmente, y es un guardia de seguridad entrando furioso en la celda de Jeffrey Epstein, justamente cuando faltaba, en el tramo que faltaba de las grabaciones, tras lo cual sale y Epstein está muerto, con lo cual básicamente quedó grabado el momento en el que mataron a Jeffrey Epstein. Entonces, el caso, si bien formalmente o legalmente esté en un limbo eterno y es evidente el obstruccionismo por parte de la administración Trump, que había prometido en campaña revelar todo, y antes de eso también, por supuesto, durmió durante la administración Biden porque afectaba a demócratas. Si afectara solo a republicanos, vaya que esto ya se hubiera esclarecido. Si afectara solo a demócratas, sin duda que también. Pero como están todos en el ajo, dirían los españoles, así las cosas, bueno, definitivamente hay mucho para perder aquí. Totalmente. Estoy presentando algunas imágenes, las que puedo, ¿no? Porque hay otras imágenes más fuertes, pero es bastante evidente, Nicolás, que la gente que estaba con Epstein eran personas de extrema confianza, ¿no? Porque tú sabes que el príncipe Andrés, una de las cosas que dijo en la nefasta entrevista que otorgó en Reino Unido, es que era un amigo, pero un conocido, ¿no? Un conocido. Y realmente lo que reflejan todas estas imágenes es que no eran simples conocidos. O sea, estamos hablando de Bill Clinton, que aparece en casi todas las fotografías, ¿no? O sea, ese se tomó foto con todo el mundo. El príncipe Andrés también sale en una fotografía donde hay un número de chicas sentadas y él está acostado sobre ellas. Se ve a Ghislaine Maxwell. Hay alguna fotografía de parte de estas chicas con mensajes grabados de un libro llamado Lolita, que por mi trabajo, es que soy docente de literatura, conozco el libro. Es un libro que ni siquiera se puede comprar en muchos países porque es un libro
bueno, que básicamente glorifica este tipo de actitudes, así lo voy a decir. ¿Usted considera que Lolita de Nabokov glorifica la pederastia? Sí, claro. Yo pienso Yo que creo sí. que es un experimento literario osado, que escandalizó y con lógica. Yo también lo he leído y se vuelve francamente perturbador por momentos, pero me parece que, digamos, es como que trató de retratar la mente del perverso en este caso, ¿no? Sí, bueno, mira, una de las fotografías Apología, que más. me parece apología. Sí, sí, me parece sinceramente. Una de las fotografías que me parece más perturbador de este cúmulo de fotos que han sido liberadas, que estoy segura que solo es como el 1% de todo lo que el FBI ha de tener, ¿no? Es esta foto, si tú te fijas, como una especie de novia que está subida a través de una soga, o sea, que tal vez si no tuviéramos el contexto, Nicolás, que tenemos ahora, no nos asustarían tanto estas imágenes, pero las vemos dentro del contexto de que sabemos lo que le hacían a estas chicas. Hay un documental muy bueno que está en Netflix que se llama Epstein, asquerosamente rico, donde básicamente hablan muchas víctimas de este hombre y describen las perturbadas cosas que les hacían en estos lugares. Y cuando vemos todo esto, insisto que lo que más me sorprende es que prácticamente ha sido Epstein y Ghislaine Maxwell los únicos que hasta cierto punto han pagado algo por lo que han hecho, pero todos estos pesos pesados que aparecen en esta fotografía andan por allí, no sabemos si siguen abusando de otras personas. Y yo sinceramente soy escéptica. Ayer hablaba con otro creador de contenido sobre este tema y me decía, no, vas a ver que el año que viene se van a abrir juicios. Yo sinceramente lo dudo. Es lo que quisiera, claro, porque pienso que estas víctimas han reclamado directamente que ellas quieren que se publiquen todos los archivos. Pero al día de hoy, esto que estamos viendo, que sí es escandaloso, ahí vemos a Mick Jagger, pero realmente es solo la punta del iceberg. Y yo pienso que toda esta gente no va a terminar en prisión. ¿Cómo lo ves tú? Mire, el que ha terminado circunstancialmente más complicado desde mi punto de vista en todo esto es Trump. Durante la primera presidencia mataron a su amigo personal, que lo tenían ahí preso, y su procurador general, su fiscal general y su secretario de justicia estuvieron ahí presionando a los guardiacárceles y desaparecieron una cinta y durmieron los archivos. Y ahora en su segunda presidencia había prometido que lo iban a desclasificar y publican todo tapado, porque obviamente es altamente incriminatorio. Esto sí, son razones de sobra para un impeachment, pero de sobra. O sea, por menos que esto se cargaron a Nixon. A ver, ¿cuál es el punto? Trump va direccionado, si sigue la administración como le está llevando adelante, hablan las encuestas, no hablo yo, a perder fuerte las elecciones de medio término del año que viene. Con una reconfiguración del Congreso, todo lo que pasó puede perfectamente configurarse como un juicio político exitoso y sacarlo del poder y mandarlo eventualmente a la cárcel, que es donde estaría por las condenas previas si no fuera por todo esto, ¿no? Ahora, yo aclaro una cosa, por más que soy sumamente crítico de Trump, nobleza obliga, él recibió una condena por el caso de que teóricamente manoseó a una escritora en los 90s, bueno, es totalmente indemostrable. O sea, me parece que esa condena es bastante politizada, bastante injusta, pero esto es objetivo. O sea, el tipo estuvo encubriendo la peor red de tráfico de menores y abuso de menores de la historia de Estados Unidos porque él está personal y particularmente involucrado en ella. Incluso hay Entonces, unas imágenes donde él le da dinero a Epstein. No sé si tú has visto esas imágenes donde le da unos cheques. sí, totalmente. Un cheque gigante, además, sí, totalmente. Mire, la más famosa de las víctimas, de la cual tanto hemos hablado, tanto usted como yo, que era Giuffre, era una masajista de Mar-a-Lago que trabajó con Trump hasta el año 2001, que Jeffrey la conoció ahí y se la llevó a trabajar con él. Y no es verdad que Trump se enojó por eso. Es una mentira flagrante. A tal punto es una mentira flagrante que en 2002 él da una entrevista a New Yorker, donde dice es un tipo estupendo, lleno de vitalidad, fantástico, le gustan las fiestas, las sabe hacer, le gustan las chicas lindas como a mí. O sea, él después... A ver, Epstein estuvo en el casamiento de Trump con Melania.
Epstein y Maxwell. O sea, no tiene sentido. Ya quedan algunos pocos fanáticos cerrados, ciegos, que no quieren ver la realidad, pero la realidad se está tornando realmente inocultable. Entonces, Trump está complicado. Y le voy a decir una cosa más, una observación que hizo Nicolás Martínez Laje, que me parece inteligente. Hay un libro incluso que se llama Cómo Soros, los Clinton y los radicales de los años 60 tomaron el control del Partido Demócrata. El libro se llama The Shadow Party, el partido en las sombras. Más allá del libro, que no es especialmente rico, dice algunas cosas interesantes, pero es bastante subjetivo el autor y demás, la tesis yo la puedo dar por cierta. Los Clinton lograron pasarse del otro lado del mostrador. Los Clinton jugaron bien las fichas, especialmente Bill, y Hillary es muy interesante, porque Hillary siempre fue una figura extorsiva sobre Bill Clinton, lo cual está retratado en House of Cards, y está retratado en House of Cards porque fue el aporte de Kevin Spacey al guión, y fue el detonante por el cual Clinton no le perdona la delación o la traición, y en gran medida yo creo que tiene que ver con la desgracia que le ha ocurrido a Kevin Spacey, que es raro igual, es todo muy raro. Kevin también estaba metido claramente y muy metido en todo esto. Pero es curioso, por ejemplo, alguna vez lo he leído, ¿no? Kevin Spacey obviamente es homosexual, como todos sabemos, y los espacios en los que él estuvo, los momentos en los que estuvo, no había jovencitos en el entorno de Epstein y de Maxwell. Sí hay en otras fotos, pero no en donde está fotografiado Spacey. Hay quienes dicen que Spacey, bueno, miró y cayó ante todo esto, lo cual es sumamente deplorable también. Los entretuvo, participó y toda la historia. Después contó, de alguna manera, algunas intimidades obtenidas de su relación con los Clinton, incluso más allá de Epstein. Y a partir de eso se construyó la pareja Underwood en House of Cards, incluyendo la homosexualidad, la bisexualidad reprimida del protagonista, y le hicieron la casa de bruja que le hicieron. Vaya uno a saber si con víctimas de verdad o no. Lo cierto es que no fue condenado. También lo cierto es que murieron sospechosamente 3 de los denunciantes. O sea, realmente es una situación súper mega architurbia. Ahora, ¿qué quiero llegar con todo esto? En el Partido Demócrata actual hay una amplia generación de dirigentes que dicen, bueno, no vamos a dejar a Soros porque Soros nos da la plata, pero ahora está Alex, que su hijo solo se va a morir, nos podemos entender con él. Sí queremos sacarnos de encima a los Clinton. Entonces, por estas razones, quizás ocurra algo más que en años anteriores, porque los demócratas buscan renovarse tras más de 2 décadas. Ya lo intentaron una vez, lo intentaron en 2008. En realidad, tras más de 30 años, ¿no? Van a ser 40 años en 2030 de los Clinton mandando en el partido en los Estados Unidos, pero ya intentaron renovarse en 2008 y no pudo Obama y tuvo que transar con ellos e incorporar a Hillary como secretaria de Estado. Y ahora, tras la debacle, tras la derrota de Kamala, hay quienes se frotan las manos y dicen, es el momento. ¿Y quién a la cabeza? Barack Obama. Barack Obama quieren la caída de los Clinton. No le perdona a nadie en el Partido Demócrata que hayan puesto a Kamala Harris como candidata en lugar de su esposa Michelle, de quien él estaba personalmente convencido que por una cuestión de aceptación popular, que estaba reflejada en todos los sondeos, era la mejor candidata que tenían, y tiene razón. Ni siquiera Michelle quería arriesgarse, porque Michelle dijo, si yo pierdo contra Trump, nunca más me voy a poder presentar. Pero Barack Obama quería insistentemente que su esposa sea candidata. Los Clinton fueron el voto decisivo para que no lo sea, contra la voluntad de Obama, contra la voluntad de Biden, que quería ser el mismo, así decrépito y todo. Y ahora, de repente, surge la oportunidad para que le cobren algunos favores a 2 personas que ya ven como una carga, como una dirigencia desacertada, como los peronistas ven a Cristina Kirchner en la Argentina, que no se la pueden sacar de encima, pero se la quieren sacar de encima. Entonces, de repente va a haber algo más de movimiento. Ahora, si Donald Trump gana las elecciones de medio término, los demócratas ganan por poco margen y retiene cierto control de las cámaras, yo creo que esto se va a estancar definitivamente. Porque además Trump está actuando con particular desparpajo e impúdicamente en una serie de materias porque sabe que no va a poder presentarse a su reelección. Por una cuestión constitucional y no tiene los elementos para cambiar la Constitución, con lo cual este es su último mandato, puede hacer lo que quiere y si se fija está obsesionado particularmente en cambiarle el nombre a todo y ponerle Donald Trump. Ahora tiró media Casa Blanca para hacer una sala de baile que se llama Donald Trump
y le cambió el nombre al Kennedy Center para ponerle Trump Center y así, ¿no? Está en ese plan Trump de me importa nada y si el partido saca 20 puntos en las próximas elecciones es su problema, no mío. Ahora, para ser justa, mucha de la gente que aparece en esta fotografía no están realizando actividades ilícitas, o sea, sí son obviamente hombres poderosos, pero no son fotos extraordinariamente comprometedoras, ¿no? El mismo Trump, por ejemplo, aparece con chica. Lo que pasa es que viendo cómo es Trump, yo estoy convencida que él compartía estos gustos perversos con Epstein. O sea, no tengo pruebas de esto porque no he visto fotos, pero yo creo realmente que gran parte de la gente que iba a esta isla sabía perfectamente a lo que iba. O sea, pues tú sabes que ahora todos salen diciendo, no, es que era una gala benéfica. Es que en realidad, porque a ver, Epstein obviamente tenía buenos contactos, pero realmente todos los que iban a su isla sabían perfectamente a lo que iban, Nicolás. ¿No crees tú? Sí, totalmente. Miren, señores, a mí me da asco, sinceramente. Es tremendo. Me da asco. Pero hay, y usted lo habrá visto, hay manuales donde les dan instrucciones con dibujos que los pueden buscar. Lo estoy viendo enfrente mío. Baby Massage Training. Instrucciones para masajear con aceite de bebés a bebés. Y los dibujos incluyen a bebés desnudos. Obviamente no lo vamos a mostrar. Después está esta fotografía que no tiene ninguna connotación sexual directa, pero bastante verla simplemente libera impulsos homicidas. Pero bueno, ya está muerto Epstein, ¿no? Pero fíjese, ahí tienen al mayor proxeneta de la historia moderna y miren, ¿qué es eso? Al lado. La pierna de una niña, de un niño, ¿de qué? ¿De 8 años? ¿De 7 años? Sí. Mire, yo le soy franco, yo no soy una persona puritana. Yo creo que, como en la legislación de la mayoría de nuestros países, una muchacha de 17 años puede elegir libremente con quién se acuesta, por más que esté desacertada su decisión. Ahora, esto es para mandarlos a todos al paredón de fusilamiento. Totalmente. Esta es la demostración de que realmente son pederastas. No es que eran unas chicas que estaban haciendo negocios, por más escandaloso que sea. Este tipo le conseguía a los clientes lo que los clientes le pidieran. Y si había que secuestrar a un niño, secuestraba a un niño. Y si había que secuestrar a una niñita, secuestraba a una niñita. Y si había que comprar bebés, compraba bebés. Con lo cual estamos hablando de los crímenes más repugnantes, abominables y escandalosos que hay. Y esa es la única razón por la cual yo personalmente como periodista quiero enfatizar tanto en esto. Porque realmente creo que esto va mucho más allá de una cuestión pacata o puritana o una casa de brujas. Está bien, usted puede ser abogado del diablo, ya sé que no quiere, pero hagamos el ejercicio. Si fuéramos abogados de ellos, ¿qué diríamos? ¿Qué prueban las fotos? Nada, perfecto. Y van a decir, son libres de ir. Bueno, ahora analicemos un poquito el contexto. ¿En virtud de qué? Un montón de gente súper ocupada, referentes de industrias y sectores políticos, Bill Gates, Woody Allen, Noam Chomsky, Clinton, Trump, de distintos espacios, de distintos líneas de pensamiento. ¿En virtud de qué se reúnen en las casas de Epstein? Que a lo que se dedicaba era la prostitución. Bueno, Epstein, si yo fuera abogado de Epstein, diría, el señor Epstein era un inversor importante, por ejemplo, se reunió, esto es lo que decía de Noam Chomsky, él me vino a visitar al Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, ¿no? Y hablamos de clonación y inteligencia artificial incipiente y cosas por el estilo. Ahora salieron las fotos de Chomsky en el Lolita Express, que por algo se llama Lolita Express. ¿Qué tiene para decir Chomsky? Silencio sepulcral. Le pasó algo muy parecido a Larry Summers, que hay que ser descarado. Larry Summers es otra figura que estuvo en la administración Clinton como secretario del Tesoro, antes fue presidente del Banco Mundial, estuvo en la administración Bush, estuvo en la administración Obama, que ya estaba tan viejo que es famoso Larry Summers por una foto donde está dormido con la boca abierta como un lagarto en una reunión de gabinete, y el tipo sigue activo ahora, ¿no? Y el otro día se presentó en su clase, creo que en Harvard, se presentó en el aula donde da clase y dijo, lo siento mucho por mi relación con Jeffrey, pero voy a seguir dando clases ante los estudiantes estupefactos. Larry Summers había dicho lo mismo. Yo me reuní con Jeffrey Epstein porque él iba a financiar unas actividades académicas porque era un generoso donante. Después sale la foto en el Lolita Express y se tiene que callar la boca. Entonces,
Ya lo de Clinton es obsceno también. Lo de Trump es obsceno. Ahora se vieron fotos de Trump con mujeres que, si bien están sus identidades tapadas, se sabe que son menores por el contexto en el cual fueron sacadas las fotografías. Y hay un detalle acá que tenemos que considerar. Hay aproximadamente 36.000 videos, que son cintas de seguridad de 4 propiedades, durante 25 o 26 años. Creo que la más antigua es de 1999 o algo por el estilo, aunque venían trabajando desde antes. ¿Dónde están? Hay quienes están convencidos que ya se las están ofreciendo a los involucrados en una especie de subasta brutal, pero ¿quién las tiene? Ocurrieron casos muy interesantes, por ejemplo, cuando sale a remate, tras la muerte de Epstein, tras que concluya la investigación en Nuevo México, sale a remate su mansión Zorro Ranch en Nuevo México, pujan como, no sé, 400 personas pujan. Jamás una subasta de una propiedad tan cara tiene tantos oferentes. Bueno, y entre los 45, casi todos testaferros, estaban Steve Bannon, que lo hemos visto en esas fotos, el gran estratega trumpista, que le hizo una última entrevista a Jeffrey Epstein con vida, que prometió publicarla en forma de documental y nunca la publicó. Ese es otro que está jugando con la carta del chantaje. Trump a Bannon lo indultó 2 veces. En una ocasión lo indultó por un delito tan simple y tan indefendible como haber generado una mega campaña de crowdfunding de recaudación prometiendo construir Steve Bannon, el muro que Trump había prometido con aportes privados, lo cual era imposible. Entonces él se quedó con el dinero. Entonces, él le robó a muchísimos trampistas que aportaron para financiar un muro. En mi opinión, saben que se lo merecen, pero no importa. Les robó todo ese botín y Trump lo indultó por un robo común. Ahora, ¿por qué Trump lo indultó a Bannon? Porque Bannon tiene mucha información. Bannon quiso comprar esa mansión, no pudo. ¿Sabe quién más quiso comprar esa mansión? Alec Baldwin, que era otro del club, demócrata. Y de hecho, yo este tema, ¿cómo llego a la subasta de Zorro Ranch? Que casi nadie lo ha tratado. Incluso le escribí un correo a Whitney Webb sobre el tema. Se puso ella sobre el tema, ni se le había ocurrido seguirlo. Yo llego accidentalmente cuando investigo el homicidio perpetrado por Alec Baldwin contra la directora de fotografía de la película Rust, Halyna Hutchins. Halyna Hutchins quería hacer una investigación sobre la pedofilia en Hollywood y Halyna Hutchins, que trabajaba como directora de fotografía de un film protagonizado y dirigido por Alec Baldwin, Rust, se preguntó desde el principio en esa película por qué Alec Baldwin había renunciado a un contrato millonario en Saturday Night Live, se había ido a Nuevo México, un film de serie B de bajo presupuesto. Y su tesis era que Alec Baldwin, que efectivamente era cierta, quería comprar la mansión de Epstein y quería estar cerca del terreno. Efectivamente estaba a unas millas el set de rodaje. Casualmente le metió 2 tiros. Y lo absolvieron escandalosamente. Porque incluso hubo episodios como agentes federales que ya Baldwin se había ido a Nuevo México y pararon su camioneta y el tipo ofreció resistencia violenta para no entregar su teléfono celular. No quería colaborar con la investigación. Es una locura, estimada Ay, no, Laura. no, es terrible. Y las fotografías, hay varias que no voy a poner, pero hay unas, por ejemplo, donde aparecen niñas chiquitas realmente. Hay una fotografía donde él está como cargando un bebé. Epstein, quiero decir, está cargando un bebé. Hay otra donde está, creo que con el padre de una niña en la India, y me da la impresión que la está comprando porque la niña es pequeña y él la está como examinando, ¿no? Como si estuvieras comprando, y creo que es lo que él hacía realmente. Me imagino que él iba a estos países y compraba estas personas pequeñas para luego prostituirlas. Es que es tremendo. Y lo que más me sorprende, Nicolás, es que este hombre llevaba operando mucho tiempo. De hecho, en ese documental que te comento en Netflix aparecen las 2 hermanas que se considera que son las primeras víctimas que denunciaron a Epstein. No puedo decir que sean sus primeras víctimas porque muchas de estas mujeres nunca hablan, obviamente, pero sabemos que fueron de las primeras porque él había conocido a la hermana mayor que tenía como unos 18 años en ese momento en una galería de arte porque ella pintaba.
la conoce y entonces en las pinturas había unas niñas pequeñas que eran sus hermanas, porque ella le tomaba foto a las hermanas para luego hacer pinturas. Y entonces Epstein le compra los cuadros y le pregunta por esas niñas que aparecen en la fotografía, le dice que son las hermanas. Y él le dice que quiere becar a una de estas hermanas, la más pequeña, que tenía en ese momento 16 años, y le paga incluso la universidad y todo. Pero luego esta niña se la lleva a México, aparentemente, a un evento donde iba a conocer, ¿no? Porque él se vendía como alguien bueno que regalaba becas y cosas así, ¿no? Que también no entiendo a los padres cómo permiten que sus hijas se vayan a otro país, ¿no? Pero bueno, en fin, eso sería para otro tema. Pero la cosa es que la madre da la autorización, se la lleva a México y ahí abusa de ella. Entonces le cuenta a su hermana, la pintora, le dice, a mí también me abusó. Y entonces hay una periodista que trabajaba en Vanity Fair, estamos hablando de los años 80 de esto, que intenta publicar un artículo y hace una larga investigación sobre estas dos muchachas. Y cuando sale publicado el artículo en Vanity Fair, el editor había borrado todo lo que estaba vinculado a estas dos hermanas, ¿no? Y entonces ella le dice a su jefe, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Le dice, no nos podemos meter con Jeffrey Epstein porque es una persona muy peligrosa y muy bien conectada. Entonces, lo más triste es, Nicolás, que si en ese momento la policía hubiera detenido a Jeffrey Epstein, no hubiera seguido depredando personas. Y eso me parece terrible. Mire, estimada Laura, así funciona el mundo, lamentablemente. Y esto que, miren, incluso se puede ver a Epstein, esto ya hace un tiempo, Wall Street Journal hizo una gran investigación sobre todo esto. Es muy interesante igual la historia de cómo el grupo Murdoch sigue esta trama. Si quiere después se la explico, pero ellos mostraron hace un par de años un correo donde Epstein le escribe a Bill Gates y le dice, bueno, Bill, qué lástima que no me escribas últimamente, que no lleguen los cheques, más o menos, ¿no? Estoy parafraseando. Tengo esta muchachita que yo estoy ayudando, que es rusa, que está estudiando. ¿La recuerdas? Básicamente, Epstein le reflota sobre una bailarina que en ese momento ya era mayor, pero con la que en el pasado Gates había estado. Esto detonó su divorcio. O sea, hasta por correo electrónico realizaba los chantajes a quien era en ese entonces el hombre más rico del mundo. Ya no, pero ¿se entiende el punto? O sea, funciona, digamos, ya entendemos cómo funciona la red, ya entendemos qué tipo de material tenía, ya entendemos qué hacía toda esa gentuza de la élite en las casas de Epstein. Ya la gente sabe todo. El punto es las consecuencias políticas. Y efectivamente es muy limitado lo que puede hacer la sociedad, pero como les digo, este es un contexto histórico delicado. Estados Unidos se encuentra en una situación muy complicada. Todo esto desprestigia bastante a Estados Unidos, por cierto, a nivel mundial. Trump está en una situación sensible donde él siente que tiene todo para perder, pero los otros no. Perdón, él no tiene nada que perder, pero los otros sí tienen todo para perder, de hecho. Con lo cual, para mí, toda la cuestión de Epstein va a estar supeditada al resultado de las elecciones de medio término del año próximo, salvo que ocurra algo mucho más estridente para desviar la atención. Muchos dicen que todo el despliegue en el Caribe contra Venezuela apuntó a eso, y parece que sí, porque finalmente el tipo no ataca, no es el petróleo, es algo que yo vengo diciendo hace mucho, pero ahora hay una fuente de máxima autoridad que lo dice, que es Político, que es una prestigiosa revista. Yo hace mucho vengo diciendo, esta vez no es el petróleo, porque el petróleo venezolano es caro, porque el precio del barril es barato, y las compañías petroleras norteamericanas, excepto las que ya trabajan con él, que son las de los Rockefeller, qué casualidad, Chevron y compañía, o sea, las otras compañías, Halliburton, etcétera, las mismas que hicieron la invasión a Irak, le dijeron a Trump, no thank you. O sea, en este momento no es rentable el petróleo venezolano, no volvería ni aunque pongas ahí a Machado, porque pasaron muchísimas cosas desde la guerra de Irak hasta ahora, el fracking, por eso bajó el precio del petróleo, Estados Unidos se autoabastece, es más barato sacarlo de Texas que de ahí, es más barato sacarlo de la plataforma marítima de Guyana o de Brasil que de la tierra de Venezuela. Entonces, no está dada la circunstancia. Entonces, todo eso se conecta con la pregunta, ¿y por qué diablos desplegaste todo eso? Yo creo que en gran medida como un intento de desviar el foco de la atención del caso Epstein. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos.
años, más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. En el interín también la cuestión esta de los atentados, o sea, un agente de la CIA de Afganistán mata a 2 guardias nacionales en Washington. ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué motivación? El tipo era ateo. Por eso era agente de la CIA, porque no era un fundamentalista musulmán. Tenía su carné de la CIA. Según lo que reconstruimos, querían hacer algo más grande todavía. Querían que este sujeto, a quien vaya uno a saber qué le prometieron, intente matar a Trump. No lo mate, que tire un tiro al aire, otro más, que sea el atentado para victimizar a Trump. Y el tipo en algún punto reflexionó, el afgano en cuestión, y dijo, bueno, si yo hago lo que me dicen, me van a pegar un tiro en la cabeza para que no cuente nada, independientemente de lo que me hayan prometido. Entonces ya a 200 metros de la Casa Blanca y con el arma en la mano, le pegó un tiro a una guardia nacional, un tiro a otro guardia nacional y prácticamente dijo, deténganme. Y así se lo llevaron, porque quería vivir. No sabemos cuánto va a vivir el hombre o si se va a suicidar misteriosamente en la cárcel. Pero todas estas medidas, la declaración de Antifa como organización terrorista, tratan permanentemente de desviar el foco de la atención. Eso es por algo. Eso es porque la opinión pública está pasándole factura y el movimiento trumpista no es que se está por fracturar, ya se fracturó. Gente como Marjorie Taylor Greene, que fue la más trumpista de los trumpistas, que fue muy leal a Trump, o sea, que resistió todos los embates de los propios republicanos cuando querían sacárselo de encima, porque recordemos que el liderazgo de Trump, tras perder las elecciones de 2020 y acusar fraude sin pruebas, quedó muy interpelado. Bueno, todo esto para mí trata de correr el foco de la atención, está costándole muy caro a Trump y lo que yo sí creo es que puede ser el fin de la era Clinton, de hegemonía en el Partido Demócrata, y el fin del movimiento MAGA, tal como se lo conocía. Esa es mi perspectiva. Que los MAGAs están ahora en una situación bastante complicada desde el asesinato de Charlie Kirk. No sé si has visto a esta Erika Kirk, que no sé, esta mujer me parece extraña. No la veo como una viuda dolida,
Yo sé que cada cual vive su duelo de manera diferente, pero esta mujer es extraña, ¿no? No la veo llorar, no la veo afectada, la veo yendo a mítines, dando entrevistas, no sé, la veo muy activa. Bailando y manoseando también a J.D. Vance, porque se comenta que J.D. Vance va a casarse con Erika Kirk, que tienen un affair, porque él quiere quitarse de arriba a Ucha, porque no le conviene dentro del movimiento MAGA. A ver, esta gente es muy racista, ¿no? Sí. Una de las cosas que le critican mucho a Vance, tú sabes, es el estar casado con una mujer de origen hindú, que no representa el ideal de mujer blanca, rubia o azul, ¿no? Que a ellos les gusta que encarnen sus líderes políticos. Entonces, lo que se comenta es que él se va a terminar divorciando de Ucha, y esas imágenes que vimos en aquel evento de Turning Point, donde ella lo dice, nadie podrá reemplazar a mi marido, pero en Vance veo características que tenía Charlie. Qué extraña elección de palabras, y entonces lo abraza, ¿no? Le acaricia la parte de atrás de la cabeza y él le toca la cadera. Se dice que eso es una evaluación para ver cómo aceptaría el movimiento MAGA un posible matrimonio entre Vance y Erika Kirk. Que ahí Vance sí es gay. Búsquenlo. Vance es gay en el closet. Hay fotos de eso él. lo han comentado. Sí, trans. Sí, y se escribe, te viste de mujer, ¿no? Y todo eso, como una... Sí. O sea, esto de los matrimonios armados para Vance no es que no tenga experiencia, pero yo quiero decirles lo más importante de todo esto a nivel político. Muy interesante lo que usted dice, Laura. Muy, muy interesante, sinceramente, lo que usted dice. Pero yo quiero agregar algo más. Vance era un rival de Charlie Kirk. Claro. Charlie Kirk planeaba postularse como presidente y eso le quitaba el sueño a Vance, que fue elegido por Peter Thiel para ser el sucesor de Trump, que fue validado por los Rothschild en la editorial de la revista The Economist sobre el futuro del movimiento MAGA, y que ahora Marco Rubio lanza una candidatura. Marco Rubio no... Tiene una forma, Marco Rubio, de que su candidatura traccione: que hagan una operación limpia y exitosa para sacar a Maduro sin muchas bajas civiles en Venezuela. Eso le va a dar la victoria a los republicanos en las elecciones de segundo término y le va a dar un gran impulso a la carrera de Marco Rubio, que es un tipo, un sionista, belicista, neocon. Es bastante fiero también Marco Rubio. Pero bueno, si no logra eso Marco Rubio, y lo más probable es que no logre eso Marco Rubio, J.D. Vance va a ser el futuro sucesor de Trump. Después, si gana o no gana, yo no hago futurología. Ahora, ¿por qué? Porque mataron a Charlie Kirk. Porque si Charlie Kirk corría, el candidato no iba a ser Vance, iba a ser Charlie Kirk. Que también he leído, y incluso más o menos alguna cosita entre líneas sugirió Candace Owens, que no atravesaba un buen momento con Erika Kirk. Que Erika Kirk es hija de una mujer megamillonaria que es proveedora del Pentágono. O sea, Erika Kirk es hija de una contratista del complejo militar industrial en sentido estricto, o sea, una miembro del complejo militar industrial, contratista del Pentágono, y es actriz. Con lo cual están todos los elementos dados para una traición a Kirk y para no necesariamente un vinculamiento amoroso, capaz que sí, que tal y como usted dice, me parece completamente plausible. Pero si por algún motivo no se casa con Vance, ya hizo lo que tenía que hacer, que es apoyarlo. Y acá está la foto, voy a mostrar, si me permite, estimada Laura, para que la gente lo vea, de cuando era drag queen Vance, ¿verdad? Ahí lo tienen, ¿no? No es una ocurrencia nuestra. Yo tengo el único documental de J.D. Vance que hay en español en YouTube, en clave crítica. Se los recomiendo mucho. Si ponen J.D. Vance, Nicolás Morales, les debería salir, creo. Ahí lo tienen. Conoce el infiltrado que acabará con Trump, la terrible historia de J.D. Vance, un vice peligroso. Es muy interesante la vida de J.D. Vance. Le cuento, por ejemplo, un punto en común con Charlie Kirk. Son dos conversos. J.D. Vance se llama Donald Bowman. No se llama J.D. Vance. Eso es un seudónimo. Se convirtió al catolicismo. Tarde. Se convirtió al protestantismo y después al catolicismo. Y Charlie Kirk no era evangélico. Él y Erika se convirtieron al evangelismo. Y fíjese, tras un focus group que decía que la comunidad que más traccionaba el crecimiento de Turning Point eran los estudiantes evangélicos de las universidades de Estados Unidos. Entonces son gente que está acostumbrada a fingir e impostar lo que no son.
De hecho, miren el gobierno de Estados Unidos. Miren la foto de cómo... Es más, mire, se la hago mejor. La foto de la victoria de Trump y el palco. ¿Quiénes están? Donald Trump, afiliado al Partido Demócrata desde el año 2009. Prestaba la Trump Tower para, y esto es así, búsquenlo, para conferencias de feministas a favor del aborto. Él toda la vida defendió el aborto. Siempre. Yo no estoy a favor de penalizarlo, tampoco estoy a favor de promoverlo. Entonces, no estoy condenando, yo estoy describiendo una postura. Donald Trump fue íntimo amigo de Bill Clinton y Hillary, financista de todas sus campañas. Donald Trump en el año 1992, cuando Bill Clinton era todavía gobernador de Arkansas y candidato presidencial, y estaba asustado porque George Bush padre, que competía contra él, había decidido reventarle su campaña, sacando a la luz el rol de Clinton en el escándalo Irán-Contra, que justamente había ocurrido durante el gobierno de Reagan, cuando Bush padre era vice. Donald le dice, yo te puedo ayudar para escalar posiciones, porque no era tampoco, era un magnate inmobiliario de Nueva York, uno más. Donald Trump nunca fue uno de los hombres más ricos del mundo, ni uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Yo tengo algo para vos, para congraciarse. Tengo un tipo que te va a solucionar esto. Es amigo mío de la infancia. Se llama Jeffrey Epstein. Está documentado que Donald Trump le presentó a Epstein a Clinton. Epstein fraguó una concesión del aeropuerto de Arkansas, de donde se traficaban armas, para que no corra Clinton con la responsabilidad política, y se hizo toda una maniobra anacrónica para decir que la responsabilidad era de Epstein, que pagó una multa, libró a Clinton del escándalo. Clinton llegó a ser presidente. Y a partir de ahí, una relación íntima de Clinton, tanto con Epstein como con Trump, durante años. Entonces, tenemos a Trump, que era demócrata, que incluso fue el maestro de ceremonias del lanzamiento de la candidatura de senadora en 2004 de Hillary Clinton, que efectivamente fue electa por Nueva York. Él la presentó. Entonces, el tipo hasta 2009, no 1989, hasta 2009 fue afiliado demócrata. Bueno, ese es el líder republicano. ¿Quién está al lado? J.D. Vance. J.D. Vance es un chico. Drag queen, transexual, en su juventud, que capaz después cambió, qué sé yo, que haga lo que quiera, pero lo importante políticamente es esto. Es un tipo que se definió como never Trumper, un tipo que nunca iba a apoyar a Trump, que votó a Hillary contra Trump en 2016. Y que le hicieron una entrevista cuando Trump era presidente, a fines de su mandato, en 2020, y el tipo dijo, es peor que Hitler y votaría a mi perro antes que a él, dando a entender que sí votaría otra vez a Biden contra Trump. Hace 5 años. Ese tipo es el vicepresidente republicano. Su libro, que es bueno, lo reconozco sinceramente, yo al principio creía que se lo había escrito un escritor fantasma, creo que realmente lo escribió Vance, Hillbilly Elegy. Su libro fue bestseller del New York Times. La película la tiene Netflix hasta el día de hoy. O sea, un tipo que es bestseller del New York Times, producido por Netflix, que decía que votaría al perro antes que a Trump, que votó a Hillary, probablemente a Biden, es el vicepresidente. O sea, un demócrata, Trump de toda la vida, es el presidente republicano. Un antitrumpista es el vicepresidente de Trump. Y sigue mirando la foto, ¿no? Si sigue mirando la foto es totalmente increíble. Está Tucker Carlson, que es un tipo que dijo, y están los mensajes ahí, razón por la cual fue despedido de Fox, están los mensajes privados que se filtraron en el juicio de Dominion Voting Systems contra Fox, donde Tucker Carlson dice, odio a Trump. I hate him passionately. Perdón por mi inglés pésimo, usted que es profesora. Lo odio pasionalmente. Quiero que todo esto termine. Que maldito payaso. Solo tenemos que aguantar 2 semanas más. Porque Tucker Carlson sabía que no hubo fraude, sabía que Trump mentía, odiaba a Trump, pero fingió para ganar millones de dólares con el público trumpista que en realidad lo apoyaba. Otra vez ahí en el palco de la victoria del 2024, ¿no? Tras 3 años de la revelación de esos mensajes. Entonces, ¿qué están? Y Robert Kennedy Jr., no, sigamos porque ya el cuadro lo completamos. Otro demócrata de toda la vida que Robert Kennedy Jr., Laura, yo se lo recomiendo a su audiencia y no sé si usted vio mi documental, no tendría por qué, pero se lo recomiendo, ¿eh? O sea, el de Robert Kennedy Jr. se lo recomiendo porque no he visto a nadie más depravado en la política estadounidense que este hombre. Le ha ganado a Hunter Biden por lejos. O sea, es zoófilo, necrófilo. Es la mayor farsa de la historia
de Estados Unidos de Robert Kennedy Jr., que lo pusieron de secretario de Salud, y ahora, permítame decirle, les recomiendo mucho, amigos, mi documental, el tipo confesó en sus memorias que se divertía metiendo pajaritos y ratoncitos en la licuadora, vivos, para dárselo de comer a sus lagartos. Inició a todos sus primos menores de edad en el consumo de heroína, la mayoría murieron. Pero era fiscal e iba a las audiencias con lentes de sol para que no le vean los ojos reventados, hasta que lo echaron por encontrarlo inyectándose en un baño. Su hija misma lo denunció por haber cortado la cabeza de una ballena muerta en una playa de Massachusetts y llevarla atada en el techo de su camioneta hasta Nueva York, violando más o menos 17 leyes, ¿no? Él que fue abogado ambientalista. Y también hay una foto que pueden buscarla todos en Google. No la podemos exponer por las políticas de la plataforma, pero yo la muestro borroneada y la pueden buscar en Google libremente, que es él jugando con un cadáver de un oso muerto que se encontró en Yellowstone, el parque, Yellowstone creo que es, sí, el Parque Nacional del Oso Yogi Bubu, ¿se acuerdan? Hanna-Barbera. Se encontró el cadáver del osito y se lo llevó también, no sé cuántos cientos de kilómetros a Nueva York, a un picnic en el Central Park, jugó con el cadáver del oso, se sacó la foto y lo dejó tirado ahí. Es un tipo especial. Su segunda esposa se suicidó. Él le negaba la cuota alimentaria a sus hijos diciendo que un parásito le comió parte del cerebro. Todo esto lo pueden buscar, está totalmente documentado. Y que no podía, como tenía el cerebro comprometido por un extraño parásito del sudeste asiático, no podía producir suficiente dinero para pagarle la cuota alimentaria a sus hijos. También utilizó esa excusa cuando una niñera lo denunció por violación. No dijo que era inocente, dijo que no recordaba lo que hacía porque un gusano le había comido el cerebro. Sin embargo, se pudo presentar como candidato presidencial y ahora es secretario de Salud de Estados Unidos, que para coronar lo que le faltaba en el récord Guinness de la hipocresía, el abogado antivacunas le dio los mayores y mejores contratos del gobierno jamás hechos a Pfizer, a través de la tienda de medicamentos subsidiados de Trump. ¿Quién subsidia los medicamentos? ¿Trump y Robert Kennedy Jr. con sus vastas haciendas personales? No, los contribuyentes americanos, con lo cual no están, ni siquiera hay descuentos. Lo que te sacan del precio te lo cobran en impuestos. Bueno. Ahora, una pregunta, Nicolás. ¿Tú crees que detrás de esta liberación de archivos hay también una estrategia política? Porque realmente, a ver, claro, a nosotros nos impactan las fotos, pero esto tiene que ser, insisto, el 2% de lo que hay. O sea, estamos claros que hay videos, porque cuenta Virginia Giuffre en el libro Nobody Cares que ella sabía que en la casa de Epstein había cámaras y que en una ocasión ella entró a una habitación que tenía Epstein y ella vio como en las celdas, ¿no? Que están los policías viendo, tiene un montón de pantallas donde se ve cada celda. Bueno, que él tenía como una zona donde había una pantalla por cada cuarto, que tenía una serie de pantallas y cada pantalla se veía lo que estaba ocurriendo en cada uno de los cuartos de su mansión y que ella le preguntó, Jeffrey, ¿qué cosa es esto? Y le dice, yo tengo grabado a todo el mundo. Entonces, es claro que lo que estamos viendo es solo el 2% de toda la información que tienen. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de toda esta filtración? Porque no han publicado casi nada de lo que tienen. Incluso si tú buscas los documentos liberados, muchos de ellos están reducidos, o sea, están llenos de tachones. Por ejemplo, el testimonio de Jeffrey Epstein no se puede leer. O sea, es una payasada. Está el documento y todo está tachado. O sea, que es una burla realmente, porque yo me metí al sitio queriendo descargar gran parte de la documentación y además está todo desordenado. Uno no sabe bien ni lo que está descargando. De pronto sale un documento, otro tachado, borrado. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de esto? No, mire, lo de levantar los documentos tachados y borrados no reviste para mí un gran misterio. El tipo hizo una promesa. Mire, Trump, hay momentos en los cuales lo he hablado incluso con gente que es trumpista y lo he hablado con gente que trabajó en su campaña, no tratando directamente con Trump, pero que lo conoce en persona. Trump es un tipo que no sigue los guiones. O sea, él en algún momento le preguntaron qué va a pasar. Mire, una entrevista que me acuerdo, creo que era con 60 Minutes, no estoy seguro, pero le dicen, ¿va a desclasificar los archivos del 11 de septiembre? Todos. Mentira. ¿Va a desclasificar los archivos de Kennedy? Sí, todos.
lo hizo, pero después de 60 y pico años que eliminaron todo lo que tenían que eliminar y ocultar en el camino, ¿no? Y ahí le preguntan, ¿y Epstein? Y el tipo mira, sí, también. Y después de pensarlo un rato dice, también. Ya quedó como una promesa de campaña. Se lo volvieron a preguntar, lo volvió a repetir. Claro, su propia base de seguidores, entre ellos Charlie Kirk, convenientemente muerto, pero especialmente Owens, Marjorie, desde la política, Tucker Carlson, que entrevistó 2 o 3 veces al hermano de Epstein, Mark Epstein, todos lo empezaron a presionar. Bueno, ya pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Dónde están los archivos de Epstein? Y bueno, hacen esa chapucería de levantarlo todo. Y bueno, a partir de ahí era esperable que lo único que ocurra es una debacle de popularidad dentro de su propio movimiento, un montón de gente que se siente horrendamente traicionada por eso y por muchas cosas más, pero ese es un punto fuerte y conecta con Israel porque esta es la primera vez que surge un movimiento crítico del sionismo y de los lobbies israelíes en Estados Unidos dentro de la derecha del Partido Republicano con tanta fuerza. Nunca hubo algo parecido. La derecha tradicional estadounidense, de la cual se supone, cuando digo derecha tradicional voy a ser más claro en términos de espectro político, la alt-right americana, es decir, la línea que manejaban la derecha a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y que es una línea que han mantenido Ron Paul, por ejemplo, dentro del Partido Republicano, Pat Buchanan, que es un tipo que influenció mucho a Trump, un populista de derecha que era como él más nacionalista en los años 80. Esa línea de la alt-right que inspira en parte la idea de America First y no concentrarse tanto en temas exteriores, es una línea anti-injerencista que dice Estados Unidos no tiene que meterse en guerras, no tiene. Y era parte del programa, de la propuesta política de Trump. Ahora, este gobierno de Trump es por lejos terriblemente intervencionista y neocon, amenazando con una guerra a Venezuela, amenazando con invadir México, amenazando con intervenir Panamá, amenazando a todo el planeta, bombardeando Irán. O sea, sí, así es. Bombardeando Irán. Y ante ese belicismo, un montón de gente, también un tanto hipócrita, como Tucker Carlson, que fue el número 1 defensor de la guerra de Irak y tal, pero está bien, ahora dicen, esto no es lo que elegí, esto no es lo que votamos. Entonces empieza a fracturarse. Y como le digo, el tema más sensible fue Israel, porque Charlie Kirk no estaba cuestionando a Trump por las amenazas a México, estaba cuestionándolo por Israel. Charlie Kirk era sionista y dejó de serlo. Dijo, esto ya es indefendible. Yo no sé si porque tenía conciencia, de repente la tenía. De repente algunas de estas personas tienen quiebres morales y no duermen una noche. Bueno, y dicen, quién sabe, Nicolás. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No importa. Pero por la razón que fuera, Charlie Kirk dijo hasta acá. Y él, y Carlson, y Owens, y muchos más dijeron basta. Hasta Bannon, que es otro personaje, dijeron no, esto de Israel. ¿De dónde somos patriotas? ¿De Estados Unidos o de Israel? Pues no estamos defendiendo nuestros intereses, estamos defendiendo los de Israel en detrimento de los intereses de Estados Unidos y del Partido Republicano. En ese contexto lo matan a Charlie Kirk. Y como digo, vinculado lo de Epstein con Israel, la única forma en la cual se puede explicar tanta sumisión a Israel es que los israelíes probablemente tienen los archivos que ya ni siquiera tiene el gobierno de Estados Unidos. Bueno, la misma Candace ha dicho en su podcast que a Charlie Kirk lo mataron a través de una conspiración entre Israel, el gobierno francés y la colaboración del gobierno egipcio. Yo no sé si esto es cierto o no. Bueno, Candace dice muchas cosas en su podcast. Pero indudablemente estoy de acuerdo contigo en que hay una ruptura dentro del movimiento MAGA, porque evidentemente cada vez más gente es crítico de Israel. Y al mismo tiempo son todos los mismos que critican el encubrimiento de Epstein. A tal punto que no vamos a ser inocentes, también puede que haya una guerra de facciones en lo que llamamos el Estado profundo. Porque Tucker Carlson no es un tipo que se mueva individualmente. Tucker Carlson es una persona que su papá, también tengo un documental de Tucker Carlson, de Peter Thiel, tenemos a todo el movimiento MAGA retratado. Su papá era agente de la CIA y dentro de sus funciones fingía ser periodista, su papá, y dirigió los medios públicos de Estados Unidos. Y esto lo cuenta Tucker Carlson, no es un secreto. Voice of America, Radio María Martí, Radio Free Europe. Estados Unidos tiene una gran cadena, National Public Radio, tiene una gran cadena de medios públicos.
estatales, sostenidos por contribuyentes, totalmente anticapitalistas, bueno, los tiene. Los dirigía el papá de Tucker Carlson. Y Tucker Carlson, y lo pueden buscar, se lo recuerda a Putin en una entrevista y dice, tú querías entrar en la CIA. Bueno, él presentó su solicitud para entrar como agente de la CIA, Tucker Carlson, cuando estaba en la universidad, y se la rechazaron por su consumo de psicodélicos. Pero Tucker Carlson no es un tipo que se mueva individualmente. Él también representa una facción de intereses del Estado profundo norteamericano. Hay quienes dicen que lo financia Qatar ahora, y que por eso también tuvo un giro discursivo y es menos antimusulmán que antes. No lo sé, pero yo creo que hay una facción, que es la facción neocon, dominante en la política estadounidense, que de alguna manera quiere producir una guerra mundial, porque está convencida que Estados Unidos la puede ganar ahora y no la va a poder ganar después, y no le importa el riesgo de apocalipsis que significa para la humanidad. Y en esa facción están Marco Rubio y Hillary Clinton. Es la facción dominante. Están los demócratas que gobernaron anteriormente y, a ver, ¿quién más puedo decirle? Ben Shapiro. Y hay otra facción, que es la de los que no quieren una tercera guerra mundial, que prefieren una solución más pacífica y que Estados Unidos no se meta en este drama. Al contrario, creen que Estados Unidos ya es demasiado débil para meterse en una contienda así imprevisible, y en realidad es la línea del sentido común que permitió que la Guerra Fría no se convierta en un apocalipsis para la humanidad. En esa línea, yo creo que están Tucker Carlson, Owens, Bannon, también Macy, congresista, algún demócrata de ultraizquierda también debe haber ahí. O sea, en las dos facciones del Estado profundo, yo creo que hay, digamos, gente de los dos partidos. Y hasta ahora se está imponiendo la facción neocon, ¿no? Y está provocando bastante. Pero, por ejemplo, en el tema Rusia, en cómo se maneja Trump con Rusia y Ucrania, sí parece que la facción menos belicista gana. Y en América Latina los neocones están insistiendo mucho. Esto también tiene que ver, ¿no?, con un plan que se ha denunciado hace mucho, viejo plan de los Rockefeller y los Rothschild, de dividir al mundo en grandes zonas regionales. Y más o menos estamos viendo ese rompecabezas armarse. Vemos que Putin cedió Siria y de alguna manera no va a defender a Maduro como lo hubiera defendido y lo defendió en 2019, pero quiere Ucrania. Y los europeos tienen miedo porque Trump parece dispuesto a que Putin tome toda Europa del Este si quiere, pero a él déjenle América. Y eso es, digamos, ahí el despliegue frente a Venezuela, la amenaza a México, la amenaza a Panamá, la amenaza a Canadá, el interés por Groenlandia. Él quiere América. Y no le está yendo tan mal, ¿eh? Fíjense, Milei lo salvó de una debacle electoral, inyectándole 20.000 millones. Kast ganó en Chile. Sí. Se presenta en Brasil muy castigado por las encuestas, pero veremos qué pasa. Tampoco Milei se supone que no iba a ganar, si era por las encuestas. El hijo de Bolsonaro. En Perú hay un nazi indigenista terrible que tiene mucho apoyo, que se llama Antauro Humala. Frente a eso, de repente aparece una solución mágica como Aliaga, que es el derechista equivalente en Perú, no lo sabemos. En Colombia va a ganar la derecha con toda probabilidad el año que viene. Bueno, yo estoy viendo, digamos, que te está configurando alianzas americanas fuertes. Se está girando el continente hacia la derecha, sí. Y hay, como le digo, no es pacifismo, porque no es pacifismo. Díganle a los pobres ucranianos, toda la gente que murió para que los norteamericanos vendan armas y hagan su negocio, no importa, no es pacifismo. Pero digamos que la línea sensata está predominando en el tema Europa, la línea agresiva en América, que de alguna manera tiene sentido, porque no va a haber una tercera guerra mundial porque Trump haga lo que quiera en su, entre comillas, patio de atrás, aunque sí puede salir terriblemente perjudicado el latinoamericano promedio, el mexicano, está masacrado a bombazos. No es un tema que suscitaría una escalada. Y después no se sabe qué va a pasar con el Frente Asia-Pacífico, que es el más importante de todos, porque es el que lo pone en una situación de confrontación con la verdadera gran potencia mundial alternativa, que es China, no es Rusia. Rusia es una potencia nuclear, nada más. Es una potencia militar, nada más.
¿Tiene muchos recursos naturales? Sí, pero es un país pobre. Más pobre que Brasil, más pobre que Italia. Es un país pobre. Nicolás, ¿y tú crees que Vance sea el próximo presidente en los Estados Unidos? Y mire cómo están las cosas, no lo sé, la verdad. O sea, es un gobierno nefasto el que están llevando adelante. Cuando uno creía que no podía haber nada peor que el gobierno de Biden, estos tipos detonaron 15% el valor del dólar en un año. Yo no sé, sinceramente no sé. Es muy imprevisible, es una eternidad. Yo le digo, si esto sigue así, van a perder las elecciones de medio término. Pero, no sé. También tengan en cuenta lo siguiente. Ganaron un montón de elecciones ahora los demócratas. No solo Nueva York, que era lo más esperable. Ganaron Virginia, ganaron Nueva Jersey. Los republicanos hace unos meses tenían buenas candidatas, buenos candidatos. En encuestas tenían chances de ganar esos estados. Perdieron atrozmente. Ahora, vamos a ver también el espejo del Nueva York de Mamdani. Si Nueva York, como todo indica, termina recontra remil quebrada en la peor crisis de seguridad venezolanizada, porque básicamente a donde va con Mamdani, de repente Vance va a poder decir soy yo o el diluvio. Miren Nueva York. Falta mucho. Yo creo que Vance creo que tiene muchas posibilidades. Yo creo que él es peor que Trump. O sea, este hombre ha dicho en televisión que los inmigrantes comen gatos, perros. El otro día estaba viendo una entrevista suya donde decía que él iba a luchar porque cada norteamericano cuando saliera a su casa viera un vecino que fuera reflejo de su propia cultura. Solo le faltó decir rubio y de ojos azules, ¿no? O sea, es un tipo con un discurso de odio increíble, Nicolás, este hombre. Sí, y además agréguele que estábamos con la foto, ¿no? Yo recuerdo esa foto, estaban Robert Kennedy Jr., Tucker Carlson, Donald Trump, J.D. Vance y las esposas. Melania es inmigrante, la primera dama, y Usha es inmigrante india, la segunda dama, la esposa de Vance. Y agreguémosle que los dos principales financistas, Elon Musk y Peter Thiel, también son inmigrantes. Peter Thiel alemán, Elon Musk sudafricano. Y estos tipos están con una crueldad jamás vista, y esto es mucho decir. Mire que Obama había tenido récord de deportaciones, ahora creo que esta segunda administración de Trump se lo está arrancando. Clinton hizo cosas crueles también. Increíblemente Bush, el criminal de guerra, no tanto. Bush hablaba español, no sé si lo sabían, y tuvo un récord de apoyo hispano, y hizo una campaña muy fuerte apoyándose a los inmigrantes. Pero bueno, lo que está pasando ahora con jardineros, mucamas, empleados de comercio, hasta programadores informáticos también, con trabajadores honestos que han estado 10, 20 o 30 años viviendo en Estados Unidos, con gente que tenía estatus de refugiada política y huyó de dictaduras sangrientas, los están tratando como delincuentes. Y Estados Unidos, la policía de Estados Unidos, los está metiendo en calabozos y después los manda a Guantánamo, una base donde se tortura en Cuba, o a las cárceles de El Salvador, como si fueran pandilleros. Gente que trabajó toda su vida. Esta manga de parásitos progresistas, depravados, progresistas de corazón, como J.D. Vance, depravados, pervertidos, tocaniños, rodeados de inmigrantes millonarios, en el nombre de la patria de Israel, no de Estados Unidos, están llevando adelante una detonación de quizás lo que hizo grande a Estados Unidos en su día realmente, que era un lugar donde cualquier persona, independientemente de donde nazca, podía prosperar, trabajando o emprendiendo. Eso ya no existe y lo están detonando este grotesco cuadro de personajes que tratamos hoy. Estimada Laura, creo que esto es todo lo que puedo decir. Bueno, pues muchísimas gracias, Nicolás, por haber venido. Te deseo feliz Navidad, le deseo también a la comunidad feliz Navidad. Un programa un poco, bueno, no tan agradable porque son temas un poco fuertes, pero se deben de hablar porque al final, pues todas estas cosas solo porque no las hablemos no significa que no ocurran y uno tiene que estar muy bien informado. Siempre es un placer tenerte, Nicolás. Feliz Navidad. Un placer también conversar con usted. Pronto la tendré de nuevo en mi canal seguramente. Muchas gracias, Laura. Feliz Navidad a usted y a toda su audiencia. Hasta pronto. Feliz Navidad.